Hoy leemos el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos del 26 al 34. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Les digo también, ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. El evangelista San Marcos nos ha presentado a Jesús, que está recorriendo la región de Galilea, anunciando el reino. Todos los sábados ha acudido a las sinagogas porque es un judío piadoso y aprovecha la oportunidad que se le ofrece cuando lo invitan a dar una reflexión acerca de lo que se ha leído, y así evangeliza. Ahora lo encontramos en la ribera del lago de Galilea, donde se ha sentado sobre una barca y desde allí enseña a la multitud. Ha hecho la predicación de la parábola del sembrador y después su explicación a sus discípulos. Ahora Jesús continúa hablando a la muchedumbre que se encuentra en torno a él y les habla de su tema principal, el reino de Dios. Pero antes de mencionar más del reino de Dios, hay una palabra que dice les decía. Significa que es un tiempo que ahora llamamos copretérito, que denota una acción principal en el pasado y una acción secundaria. Describe así una circunstancia o una acción que se prolonga. Lo principal que estaba haciendo Jesús era decir algo. Y en aquello que decía, el contenido principal era el reino de Dios. La manera en que Dios reina, el espacio o el ámbito donde ejerce su reinado. Y lo compara Jesús con la actividad de un hombre anónimo, desconocido, que al final representa a todos aquellos que desempeñan este tipo de actividades. Un hombre que siembra. Ya en el Evangelio Jesús ha descrito la manera en que se siembra en Israel. Después de haber recogido la cosecha, se deja la tierra como está, y cuando llega el tiempo de sembrar, el sembrador lanza al voleo la semilla a puñados y va cayendo la semilla en distintos tipos de terreno porque el terreno no ha sido preparado. Así son ellos, así trabajan, y por eso encuentra piedras, espinos, tierra buena y tierra apisonada. Lo cierto es que su trabajo lo hace cuando siembra, y aquí se nos habla de que lo que ha sembrado lo hace sobre la tierra. No se nos describe qué tipo de terreno es. Se supone que es por tanto tierra buena. Y se nos habla de un binomio de dos palabras que describen una realidad, la noche y el día, pero en plural. Las noches y los días significa el tiempo del descanso de la persona. Para ellos se mide el tiempo, fue tarde y fue día.
La noche es el tiempo del descanso, el día es el tiempo de la actividad del trabajo. Y cuando el hombre ha sembrado, él no sabe cómo sucede en el interior de la tierra lo que va aconteciendo con la semilla. Jesús dice que esa semilla germina y poco a poco empieza a crecer. La tierra favorece la condición de la semilla, pero la semilla por sí sola va produciendo el fruto. Primero, los tallos que se van alargando hacia arriba de manera vertical, después brotan las espigas y después las espigas van llenándose de granos, y con esto nos habla de un posible cereal que probablemente se trate del trigo. Una vez que todo esto ha sucedido, el hombre no hace intervención alguna. Es la semilla que contiene una vitalidad natural propia que no depende de la actividad del hombre, y cuando ya ha llegado a su madurez, que está en sazón la espiga con los granos, entonces el hombre vuelve a intervenir. Se nos habla de que el hombre empuña la hoz. La hoz es una herramienta alargada y curva, afilada, con la que se realiza la cosecha. Y entonces tenemos ya los dos extremos de este trabajo. Entre la siembra y la cosecha, el hombre interviene, el resto es obra del Señor a través de la vitalidad que contiene en sí misma la semilla. No depende todo del trabajo del hombre, pero el trabajo del hombre es fundamental para que la semilla llegue a la tierra y para que después se recojan sus frutos, y así actúa el Señor en el misterio de su reinado. Vuelve Jesús a hacer otra comparación del reino de Dios, de cómo Dios reina sobre la tierra y sobre el mundo. Y les pregunta con qué parábola se puede comparar o representar el modo en que Dios reina. Y les dice, se puede comparar con una semilla de mostaza. Como un proverbio, la semilla de mostaza es descrita como la más pequeña de las semillas, aunque exactamente no es correcto, pero para el dicho sí. Esta se siembra y sigue siendo la más pequeña de todas las semillas, pero una vez que ha sido sembrada en la tierra, empieza a germinar, a crecer, y luego va alargando sus ramas, se convierte en el mayor de los arbustos. En la ribera del lago de Galilea, alargan sus ramas y sus frondas hasta 4 metros, y como son frondosas, los pájaros acuden a anidarse allí, pero también a comer de las semillas que producen. Y así Jesús dice que es el reino de Dios. Es insignificante en su principio, es poco atractivo como una semilla, sea de mostaza o sea de un cereal, pero la vitalidad que contiene en su interior manifiesta el modo en que Dios reina, sin hacer ruido, sin hacer violencia, sin empujar o condicionar la realidad. Dios ya está actuando, pero requiere de la actividad del hombre para que se pueda llegar al término de la semilla, sea que crezca y se convierta en un arbusto, o que se convierta en una planta que produce en sus espigas los granos que después se van a cosechar. Finalmente se nos dice que Jesús continuó hablando con varias comparaciones semejantes a estas, porque a ellas se debía que los campesinos de manera sencilla pudieran reflexionar y captar el mensaje del reino de Dios. Así Jesús, de acuerdo con lo que ellos podían entender por la vida cotidiana, por el ambiente en que vivían, les estaba explicando cómo el reino de Dios se hace presente en el mundo. La actividad divina de algún modo quiere, exige y requiere la participación del hombre, pero respeta la libertad. Los resultados no dependen del hombre, no garantiza el trabajo del hombre que se llegue a la meta, ni labrar la tierra, ni limpiarla, ni escardar, hace que la planta o el arbusto lleguen a su pleno crecimiento. Lo que lo hace producir
es la acción divina. Y así Jesús no hablaba más que en parábolas y al final a los discípulos explicaba en privado. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.